Un afectuoso y cariñoso saludo. Junto con saludar, quiero desearte gracia y paz, que el Señor te pueda bendecir a ti y a tu familia, a tu núcleo familiar, a las personas que te conocen, que tú puedas ser hacedor de la palabra, como hemos comentado en estos días, y que también puedas ser parte de aquellos que quieren compartir como cristianos, como personas, quieren mostrar el verdadero sentido de la palabra de Dios, la verdadera revelación de la palabra, que es la persona de Jesucristo. Y lo que queremos compartir con todos es a Él, poder ser un embajador, ¿cierto? Una de las razones que hemos presentado hasta ahora han sido tres, y en esta cuarta razón llamaremos que es un privilegio y somos sus embajadores. El privilegio de presentar la palabra siendo un representante, un embajador. ¿Qué es ser un embajador? Es representar, a ser un emisario, ser alguien que pueda presentar lo que ese reino, ese gobierno y estos principios que están puestos, la palabra de Dios, le dan sentido. Si tú eres un embajador de un país, de un lugar, de una nación, vas a representar a ese país, a esa nación, a ese pueblo. En este caso, si tú eres un embajador de Jesucristo, debes mostrar las actitudes que Cristo mostró. Y para presentar este cuarto punto, esta cuarta razón de por qué debemos mostrar el Evangelio, quiero invitarte a que podamos orar antes de abrir la palabra. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios maravilloso que se revela para nosotros primeramente con cariño, con amor. La manifestación tuya y la revelación que hace las Escrituras de quién es Dios, eres tú mismo, Señor. El Verbo se ha hecho carne para regalarnos y poder habitar con nosotros y regalarnos la salvación. En este sentido, Señor, estamos contentos por tener la oportunidad de conocerte y de escudriñarte las Escrituras y poder establecer una relación contigo. Señor, permite que a través del estudio de la palabra y también en la oportunidad de compartirte podamos descubrir aún más a este Dios de amor. Señor, acompáñanos para que esto pueda ser nuestro sentir, que seamos hacedores de la palabra y que el Espíritu Santo nos mueva y nos guíe al arrepentimiento, a la verdad y al juicio, a ser juiciosos y ser sabios en compartirte. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como bien decíamos, queremos ser y sentir en nuestro corazón el gran privilegio de ser los embajadores del Señor Jesucristo, embajadores del Rey de Reyes. Y esa es otra de las razones por las cuales también nosotros estamos acá compartiendo la palabra. En esta oportunidad estamos mostrando esta cuarta razón. Quiero invitarte a que podamos abrir la escritura en el libro de Segunda de Corintios 5, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Corintios 5, 17 hasta el verso 20. Es interesante esto que nos presenta la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque en este capítulo 5, desde el verso 11 en adelante, nos está presentando un ministerio de la reconciliación. Y ahora le pondremos el sentido en el privilegio de ser embajadores del Señor, embajadores del Gran Rey. Y vamos a leer entonces desde el versículo 17 hasta el 20.
Segunda de Corintios 5, versículos 17 hasta el 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué maravilloso es las Escrituras, qué maravilloso es poder conocer al Señor, qué maravilloso es que desde este capítulo, desde el versículo 11 en adelante, se nos presenta este maravilloso ministerio de la reconciliación. Leímos desde el 17 en adelante, pero antes nos dice que, por ejemplo, en el verso 14 de este mismo capítulo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por él, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, por eso que nos dice que si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos en el Señor y somos sus embajadores y estamos presentando la palabra y estás presentando el Evangelio, eres una nueva criatura. Las cosas que eran antes ya no lo son, las cosas, sino que todas son hechas nuevas. Y todo esto no proviene de nosotros, nuestros cambios, nuestra transformación, nuestra mejora, proviene de Dios, quien Él ya reconcilió consigo mismo al mundo a través de Cristo, ¿cierto? Y nos dio este ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Jesús, ¿cierto? En el Cristo, reconciliando al mundo y no tomando en cuenta los pecados de los seres humanos. Y Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo lo que tú y yo hacemos para presentar el Evangelio es poder reconciliar a Dios con nosotros, con el mundo. Tú estás haciendo un ministerio de intercesión, obviamente no desde una intercesión malentendida, ¿no? Nosotros no somos los mediadores, el mediador es Cristo, Él es quien intercede por nuestra salvación, pero lo que nosotros estamos haciendo es traspasando ese puente entre Dios y nosotros para poder hacer lo mismo que el Señor Jesucristo. Y estamos presentando su reino como representantes de Él, siendo embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A ese Dios que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿No es maravilloso ser un colaborador suyo? ¿No es maravilloso poder ser parte de este ministerio de la reconciliación? ¿No es maravilloso lo que el Señor nos presenta en esta tremenda autoridad, en este tremendo ministerio de reconciliar al mundo con Dios por intermedio del Espíritu Santo, mostrando a Jesucristo, llevando el mensaje de Él, siendo un embajador de la palabra, un embajador de Jesucristo mismo, de su reino? Es maravilloso, ¿cierto? Quiero invitarte a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 10, Romanos 10,
Romanos 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tú y yo tenemos que ser estos que presentan las escrituras. ¿Cómo pues pueden invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a poder creer si nunca habían oído del Señor? ¿Y cómo irán si no hay nadie que predique? Tú y yo como embajador debemos predicar del Señor. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El Señor sí nos envió como siervos y también como escuchamos como amigos también. El Señor se presenta a nosotros como amigos para que le sirvamos y podamos hacer la obra. Y así ser enviado como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Que el Señor te bendiga grandemente y que sea también tu función ser un embajador de nuestro Señor Jesucristo. Amén.